Vamos a dar comienzo a la segunda mesa de la actividad, que de alguna manera tiene el objetivo de profundizar un poco más la discusión sobre esta agenda de la responsabilidad internacional de las empresas transnacionales frente a los derechos humanos a nivel nacional. Por eso tenemos el gusto de presentar y agradecemos que nos acompañen al señor Wilder Tyler, que es el director de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, a Alberto Villarreal, de Redes Amigos de la Tierra, y a Flor de Lis Seijo, que es integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y miembro de la Comisión de Desarrollo Productivo de la Central Sindical. Así que le vamos a dar la palabra para iniciar a Wilder. Bueno, buenos días. Muchas gracias a la FES y al Lilian Galán por haberme invitado a esta reunión sobre este tema, que es tan crucial para tanto de lo que hacemos. Yo quiero decirles que este tema del tratado sobre compañías multinacionales, empresas transnacionales, cambió de nombre a lo largo del tiempo. Yo por lo menos siempre lo vi en una óptica de derechos humanos, ¿no? O sea, como un tema esencialmente de derechos humanos. ¿Por qué? Esa es la pregunta. O sea, que es un tema de derechos humanos que afecta a los trabajadores, sin lugar a dudas. Esencialmente porque estas compañías, estas empresas constituyen, en cuanto a los derechos humanos, formas de poder organizado de tal dimensión, o sea, que se despliega de tal manera que, al igual que el Estado, muchas veces conllevan un potencial de vulneración de los derechos humanos. O sea, esto no pasa únicamente con el Estado y con las empresas, pasa con los grupos guerrilleros, ¿verdad? Pasa con otro tipo de instituciones, pero esencialmente es allí donde uno encuentra el poder organizado frente al individuo más o menos desvalido o a un grupo que se encuentra en condiciones asimétricas con ese poder organizado, la posibilidad de una vulneración a los derechos humanos está latente. En el caso de estas compañías, que además despliegan su poder de una forma avasalladora, donde, inundan valles, no solo perjudican trabajadores, inundan valles, se chupan el agua de los ríos o los polúen hasta que quedan intransitables o secos en sus lechos, que generan catástrofes ecológicas y arrasan un monte nativo y allí le ponen un desierto verde de soja, y para completarle llenan todo de veneno para matar a abrojo, pero también envenenan a todos los que trabajan por allí, están cerca o viven por allí, y a sus familias, y todo eso pasa en la impunidad. Eso es un despliegue de poder organizado que vulnera groseramente los derechos humanos. Y además de todo, a veces se le suma el Estado, o muchas veces se le suma el Estado. ¿Cómo se suma el Estado? El Estado tolera, a veces es cómplice y a veces es partícipe directo de estos casos. En estos últimos casos, en la teoría tradicional de los derechos humanos, tenemos violaciones de derechos humanos, pero a los efectos de la víctima, que es de donde uno mira el tema de los derechos humanos, no importa. La vulneración de derechos humanos se ha dado, y la definición técnica que se le dé a la forma en cómo se vulneran los derechos humanos poco importa. Lo que importa es que son avasallados en sus derechos. Entonces, esa es la forma que lo veo en principio, pero es algo que sí estoy de acuerdo, y me parece que tiene que quedar claro, es que en esta empresa, sin la presencia de los sindicatos, no existe la más mínima posibilidad de que esto vaya a buen puerto. Para decir las cosas como son, yo creo que incluso con la presencia de los sindicatos, este es un tema tan difícil que tampoco existe la seguridad de que llegue a buen puerto. Lo que sí existe la seguridad es que sin sindicatos no vamos a ningún lado. Por eso yo creo que hay que celebrar acá no solo la existencia del borrador cero, como se le dice, es una fórmula así técnica, que eso es en Ginebra, el borrador cero del
la propuesta de tratado vinculante, pero yo creo que lo que más tenemos que celebrar hoy es la presencia del PIT-CNT en la mesa y ojalá, digamos, instándolos cordial y amigablemente a que se enganchen con este tema a muerte, tanto enganchense que logren que la próxima vez esté el Estado sentado acá también, para empujar juntos este tema, porque hay mucho que hacer. Me preguntaban, la pregunta decía al principio, decía, ¿por qué esto es importante para Uruguay, verdad? Sí, ¿por qué un tratado vinculante es importante para Uruguay? Bueno, yo creo que hay dos o tres respuestas o dos o tres elementos clásicos a los que uno puede hacer referencia sobre el tratado vinculante y por qué es importante para Uruguay. Pero a mí también me gustaría hablar de por qué es importante que Uruguay se involucre. No solo porque es importante para Uruguay desde la óptica exclusivamente de Uruguay, sino porque es importante que Uruguay se involucre. Pero es importante para Uruguay, en primer lugar, porque Uruguay es un país chico. Y estas cosas operan en el contexto internacional. Y en el contexto internacional usted se maneja con el derecho o la fuerza, o con distintas variaciones y complementaciones de las dos. Sin embargo, para los países chicos más vale el derecho, porque no tienen la fuerza. Y entonces, con el derecho vamos muy lejos, podemos llegar a hacer algo. Con la fuerza que no tenemos, no vamos a ningún lado. Y si no tenemos ni fuerza ni derecho, estamos liquidados. Esa es la verdad de lo que pasa con las empresas transnacionales y los derechos humanos cuando se vinculan con países chiquitos como el nuestro. Otros países grandes, o sea, que son normalmente donde están basadas las empresas transnacionales, no tienen estos problemas. O sea, porque ellos lo que hacen es acoger a la empresa internacional. Nosotros recibimos a la empresa internacional que viene aquí a hacer sus inversiones porque se necesitan, pero nos pone automáticamente en condiciones de vulnerabilidad o por lo menos en una condición que es definitivamente asimétrica y ustedes habrán visto algunas de las negociaciones últimamente. Bueno, no me voy a poner acá porque no es mi tema hablar de las exenciones impositivas, pero son cosas que están en el dominio público y sobre lo que todos conversamos en cuanto a lo que quiere ser la igualdad de partes que se sientan a negociar en esa mesa, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, esto es importante porque somos chicos como país, entonces es muy importante que Uruguay se maneje con el derecho. En segundo lugar, es muy importante porque nosotros no producimos empresas transnacionales. Nosotros recibimos inversiones de empresas transnacionales. O sea que estamos, digamos, en este continuo, estamos del lado que recibe el impacto, digamos, de si estas empresas actúan mal, no recibimos los beneficios, nosotros recibimos el impacto. El caso más claro para verlo es el de las empresas extractivas, digamos, pero en cualquier otra en la que uno se maneje, puede ver que hay quienes se llevan las cosas y otros las entregan, quienes pegan y hay quienes reciben el golpe. Bueno, nosotros estamos al lado del que recibe el golpe, entonces es muy importante también este tratado, no solo entonces porque somos chicos y nos manejamos con el derecho y no con la fuerza, sino porque además estamos en el lado que generalmente recibe un poco de beneficio, porque también hay que aceptar eso, hay un poco de beneficio, pero si las cosas salen mal recibimos el golpe. Entonces ahí el derecho también ayuda. Ahora bien, dicho esto, es muy importante que Uruguay se involucre, no solo que mira su propio beneficio, sino que se involucre en esto. Y es importante que Uruguay se involucre en esto, porque Uruguay, y hay algunos colegas anteriores, otros lo mencionaron, es respetado. Y como es respetado, tiene una voz que se hace oír en los ambientes internacionales donde ese tema se discute. De a poquito nuestro país se ha ido metiendo un poco más o mostrando más interés. Ha sido un proceso casi tan largo como el proceso para generar el borrador cero. Porque este tema empezó hace como 20 años, digamos, cuando se redactaron las primeras normas, se llamaban en aquel caso, no era un borrador ni un contrato, eran las normas sobre empresas transnacionales, allá en el año 91, 92 en Ginebra. Se prepararon unas normas, era un instrumento bastante progresista, digamos, que generó mucha resistencia y eventualmente fue literalmente pasado a degüello por la Cámara Internacional de Comercio y luego por el profesor Ruggie, que fue el que hizo las directivas, digamos, estas sobre las empresas transnacionales, que fue el que dijo esto ya no sirve y allí trató de hundirla. Quedaron más o menos flotando por ese lado, pero la verdad es que sí, no se volvieron nunca operativas aquellas normas y lo que tendían
a largo plazo a generar un grado de obligatoriedad en cuanto a las obligaciones de los estados sobre las empresas y en cierta medida de las empresas. O sea, aquello se disolvió y lo que se generó con mucha fuerza, emergió, fue la doctrina de la voluntariedad de la regulación de las acciones de las empresas transnacionales. Esto se desarrolló durante los últimos 15 años, digamos, donde las mismas empresas decidieron que este tema se les venía arriba. Entonces lo que uno hace cuando no puede como eso, dicen los indios, si usted no puede cabalgar ese elefante, métale una emboscada. Entonces le metieron una emboscada al tema, se lo apropiaron de alguna manera y levantaron todo este tema de la voluntariedad de la regulación. Es una falacia y es una ilusión. O sea, el poder, sea en empresas, sea en Estado, fue literalmente pasado de huello por la Cámara Internacional de Comercio y luego por el profesor Ruggie, que fue el que hizo las directivas, digamos, estas sobre las empresas transnacionales, que fue el que dijo, esto ya no sirve, y allí trató de hundirla. Quedaron más o menos flotando por ese lado, pero la verdad es que sí, no se volvieron nunca operativas aquellas normas, y lo que tendían a largo plazo a generar un grado de obligatoriedad en cuanto a las obligaciones de los estados sobre las empresas y en cierta medida de las empresas. O sea, aquello se disolvió y lo que se generó con mucha fuerza, emergió, fue la doctrina de la voluntariedad de la regulación de las acciones de las empresas transnacionales. Esto se desarrolló durante los últimos 15 años, digamos, donde las mismas empresas decidieron que este tema se les venía arriba. Entonces lo que uno hace cuando no puede como eso, dicen los indios, si usted no puede cabalgar ese elefante, métale una emboscada. Entonces le metieron una emboscada al tema, se lo apropiaron de alguna manera y levantaron todo este tema de la voluntariedad de la regulación. Es una falacia y es una ilusión. O sea, el poder, sea en empresas, sea en Estado, sea Fuerzas Armadas, en relación a los derechos humanos, tiene que ser regulado de forma obligatoria. O sea, es un dato muy simple. Se ha creado toda esta doctrina de la voluntariedad que viene con la responsabilidad social empresarial, etcétera, etcétera, que sí existe, pero que no es lo único que hay. Nada más como forma de evitar y sustituir la obligatoriedad de las normas de derechos humanos respecto a las empresas. Lamentablemente prevaleció por un tiempo. Y después se generó el debate que llega al grupo de trabajo que se crea en 2014 en Naciones Unidas y a este texto, pero les quiero decir que ha sido el proceso más altamente politizado, el más difícil y el más controvertido que ha habido en el mundo de los derechos humanos. O sea, es mucho más controvertido que cualquier otra convención sobre desaparición forzada, sobre discapacidad, sobre tortura. Extremadamente controvertido. Ha puesto patas para arriba el mundo de los derechos humanos, ha hecho que la Unión Europea por primera vez en su historia salga a sabotear o a boicotear un proceso de elaboración de normas de derechos humanos, ha hecho que países que no tienen ninguna amistad y nunca tuvieron una actitud positiva respecto a los derechos humanos salgan a apoyar esto, y uno se pregunta con qué intenciones. Va a haber que resolverlo más tarde, y mientras tanto se pueden hacer alianzas parciales o tácticas. Pero el hecho es que ha cambiado totalmente el panorama, el paisaje en materia de derechos humanos. Y bien, y llegamos entonces a este texto cero, que le llama ahora, que quiere decir que va a cambiar muchas veces y que probablemente muy poquito de lo que está en el texto cero vaya a llegar al texto 15 o 20, dentro de 10 o 12 años, que es cuando esto se va a terminar, si tenemos suerte. Porque en el medio va a haber muchos intentos de liquidarlo, como ya hubo anteriormente. O sea, nosotros, vamos a decir, acá está empezando una historia, no terminando una. Pero solo el hecho de que esté empezando ya es para alegrarse, porque estamos tratando de hacer esto. Yo no tengo un análisis en profundidad de este texto cero, pero les voy a decir 2 o 3 cosas
que sí he podido ver, las he leído. Por cuestiones de transparencia, yo tengo que decirles a ustedes que yo durante 11 años trabajé con la Comisión Internacional de Juristas y muchas veces sobre este tema, así que si mis posiciones son sospechosamente parecidas a las de la Comisión, saben que los sospechosos son las mismas, porque estuve en ese trabajo y es por eso que realmente hago los comentarios que hago. Pero bueno, déjenme comentarles 2 o 3 cosas que me parecen interesantes para que ustedes sepan en qué estamos y qué es lo que se va a discutir en octubre. O sea, qué tenemos a nivel de texto en octubre. En octubre tenemos un texto allí con 16 artículos extremadamente complicados, muy técnicos y que en buena medida está caracterizado por grados importantes de ambigüedad en su formulación. Son formulaciones extremadamente ambiguas. El foco de todo esto es el acceso a medios de justicia, o sea, el acceso a la justicia de las víctimas. A eso se dedica este texto, ¿verdad? Es un enfoque que yo creo que es razonable, creo que es loable, creo que vale la pena, creo que es posible desarrollarlo. Vale la pena trabajar en esta dirección, lo que no quiere decir que todo lo que esté adentro de esto sea necesariamente bueno. El texto, el borrador 0, y voy a tener que ir mirando algunos de mis propias notas sobre esto, zanja el tema de que si es responsabilidad directa de las empresas multinacionales o responsabilidad directa de los Estados. Lo que hace el texto es una cosa, o sea, decide a favor del Estado y le hace una guiñada a las responsabilidades de las empresas multinacionales. Eso es lo que hace. La guiñada la hace poniendo una frase en el preámbulo, que es el lugar no operativo de una convención, pero que está allí. Entonces le va a decir a usted, bueno, mire, pero por lo menos estuve pensando en esto, ¿verdad? Y la forma como pensó en esto es donde dice, acá viene el texto, dice, subrayando que todas las empresas, independientemente de su tamaño, sector, contexto operacional, propiedad, estructura, etc., deben, acá está lo vinculante, ¿verdad? Deben respetar los derechos humanos, en particular evitando que sus actividades provocan o contribuyan a provocar consecuencias. Dice deben, pero lo que pasa es que el deben está ubicado en una parte del texto que no es obligatorio. O sea, es un texto que lo que hace es proveer elementos de interpretación del otro texto que dice otra cosa, que es el texto operativo a partir del artículo 1. Este es el preámbulo. Entonces, como les digo, zanja a favor del Estado y le hace una guiñada a la responsabilidad de las empresas. Eso en primer lugar. Esto puede ser bueno o malo. Este es un debate que ha llevado 50 años ya en el mundo de los derechos humanos. Yo, francamente, creo que sería mejor no tratar de zanjarlo en el debate de una convención que ya es extremadamente difícil. No sé, si queremos solucionar esto junto con el tema de la responsabilidad de las empresas, creo que nos vamos a meter en un debate muy grave, pero bueno, de todos modos son opciones. Yo sé que hay colegas y compañeros que están trabajando mucho sobre esto y lo quieren hacer. El rol del Estado en este texto 0, y ahí hay una cosa que sí preocupa y es el artículo 13º, pero y aquí el artículo 13º introduce una serie de disposiciones que van como se le llaman cláusulas de escape. Usted asume toda una cantidad de obligaciones y dice que van a pasar estas cosas y después busca la forma de irse, ¿verdad? Y que, fíjese usted las cosas que dice muy rápidamente el artículo 13º. Introduce un idioma, acá, una serie de cosas donde dice cosas como esto. Los Estados cumplirán sus obligaciones con arreglo a la presente convención, eso está bien. Después dice, en consonancia con los principios de igualdad soberana e integridad territorial del Estado. Esto es el lenguaje chino. Esto, cada vez que algo aparece China por atrás, lo que quiere decir, sí, todo bien, pero la integridad territorial y la soberanía no me la tocan. No hay derecho humano que pueda con esto, así como de no intervención en el asunto de los otros Estados. O sea, no se metan en mi país, estas cosas adentro las arreglo yo. Esa es la doctrina de la soberanía absoluta, y está acá. Después se va matizando un poquito y dice, nada de lo dispuesto en el presente artículo se interpretará en el sentido que restringe o deroga cualquiera de los derechos o obligaciones dimanantes del derecho interno
mete el derecho interno, y del derecho internacional lo matiza, y es una que sí y una que no, ¿verdad? O sea, entonces, de alguna manera, este artículo 13 ofrece un menú de soberanismo, digamos, para dejar contento a los estados más conservadores, pero al mismo tiempo dice que deben comportarse de acuerdo al derecho internacional para dejarnos a nosotros contentos, y allí lo que genera es un verdadero error interpretativo que cuando llegue el momento de resolver esto hace mucho más complejo. Este artículo va a haber que discutirlo a fondo durante todas las próximas sesiones, porque es un artículo que a mi juicio es bastante peligroso. Pero de todos modos yo insisto que aquí estamos hablando de progreso, porque hay un texto, cosa que antes no había. Antes discutíamos todo esto, pero sin texto. El alcance de la convención, yo debo estar llegando a mi tiempo, tú me avisas, ahí está. El alcance de la convención, en el artículo 3.1, ¿verdad? Y de alguna manera dice el 3.1, se los digo rapidito también. El 3.1 dice que se aplica a todas las violaciones de los derechos humanos ocurridas en el contexto de la actividad empresarial de carácter transnacional, lo que parece bien, y después dice abarcará todos los derechos humanos internacionales y aquellos reconocidos en el derecho interno. Tenemos un problema con el principio de legalidad acá, o sea, uno tiene que saber de qué va la convención. Entonces, esto o se acota diciendo todas las convenciones ratificadas por el Estado, entonces sabemos a todos los derechos a lo que se aplica, o hace una referencia a convenciones que se van a ratificar en el futuro. En fin, hay que buscar una forma de que esto no desaliente a su Estado de firmar o de volverse parte de este tipo de tratado. Porque si usted dice todo lo que haya, lo que ocurre es que el concepto de derechos humanos es un concepto dinámico que está en expansión permanente. Entonces nadie va a firmar un tratado en el que no sabe qué es lo que le va a caer arriba. Esa es la realidad, eso es lo que pasa. Entonces tenemos que encontrar una forma de enfocar la convención sobre violaciones de derechos humanos, por lo menos conocidos. También podemos decir, y las convenciones que se firmen en el futuro. Lo que no podemos decir es todos los derechos humanos, de todo el derecho internacional y todo el derecho interno. Porque si bien el derecho interno es parte de voluntad de los Estados, no todo el derecho internacional es parte de la voluntad de cada Estado individual. Entonces un Estado puede sencillamente decir, si yo no ratifico tal convención sobre el derecho, vas a saber qué, a leche materna o lo que fuera. Entonces, ¿cómo me van a venir a obligar? Y ahí es donde se generan este tipo de cosas que lo que hace tiene el impacto nocivo de que al final tenemos esas convenciones de que tienen muy poco Estado ratificante, y eso no es bueno. Entonces, 3 minutos, muy bien, me voy a apurar un poquito más. Hay una serie de muy buenas disposiciones sobre los derechos de las víctimas en materia de reparación, porque hace una referencia a la reparación integral, ¿verdad? Con todas las variables de la reparación integral, o sea, allí la restitución, que es poner las cosas en su lugar original, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición. Sin embargo, allí aparecen unos conceptos nuevos que va a haber que discutirlos en este transcurso. Ahí es bueno que los colegas ambientalistas se pongan las pilas para dotar a estos conceptos de reparación ambiental y restauración ecológica. A esto hay que darle contenido que sean lo más compatible posible con el tema de derechos humanos para que esto pueda pasar, porque son muy importantes, es muy positivo que estén acá, pero la gran mayoría del derecho y los derechos humanos no opera en esta frecuencia. Entonces es muy importante que esto sea derecho humanizado, si se quiere que esto se mantenga en un contexto de este tipo. Bueno, hay disposiciones sobre prevención que están buenas. Está bien que se haga el tema de eso. Es muy bueno el artículo 11 sobre asistencia judicial recíproca, o sea, cómo los Estados ayudan uno al otro. Eso es importante. Hay un problema importante en cuanto a la definición delictual, y ya voy a ir terminando, que es que dice que, la convención, este proyecto de convención de la convención se aplicará como son compañías transnacionales, y después habla de actividades transnacionales. Entonces usted puede tener, por ejemplo, si es un crimen de lesa humanidad
que involucra a dos estados simultáneamente, entonces cae bajo la esfera de la Convención. Pero si involucra a un solo estado, no. Y eso es un problema. Es un problema. Puede llevar a un grado de incongruencia muy seria de los que queremos evitar. Entonces es algo que tiene que ser, porque no quiere decir con esto que usted altere el carácter transnacional de la empresa. Estamos hablando del carácter nacional o transnacional de la actividad de la empresa nacional. Y lo que hay que tratar de hacer es que los crímenes más graves no requieran de que haya actividad involucrando a dos estados por lo menos para que sean cubiertos por las disposiciones de esta convención. Hay una disposición muy buena sobre prescripción o no prescripción de la responsabilidad, que ahí sí empujemos con mucha fuerza, a ver si nuestra Suprema Corte escucha el mensaje, porque como saben a veces no lo escucha. Y finalmente tenemos un tema que sí a mí me parece que en el que Uruguay sí puede hacer un aporte muy significativo, que es el de los arreglos institucionales, se llama, que tiene que ver con el tema de los comités. O sea, el comité de este pacto, de este tratado, de esta convención. Las disposiciones institucionales, ese artículo 14, miren, es flojo. O sea, es flojo. Crea un comitecito que recibe informes, los mira y hace recomendaciones. Con esto no vamos a ningún lado con las transnacionales. Ya les digo. El tema de la investigación de las empresas transnacionales es de una complejidad tal que desborda las capacidades de un comité como el que nos están proponiendo acá. Hay que ser más creativo, hay que ser más valiente en la propuesta, que se arme un lío bárbaro en cuanto a la forma de estructura de los sistemas de control. Ese sistema de control de esta convención no puede ser un comitecito que recibe informes de Estado, que reciben órdenes de multinacionales superpoderosas porque no pueden hacer otra cosa. Entonces hay que buscar otra fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Me van a decir ustedes, bueno, yo no la tengo acá, o sea, pero pensemos, por ejemplo, en esas cosas que combinan comités internacionales con entidades nacionales independientes. Y les aseguro que no me estoy queriendo comprar más trabajo para la Institución Nacional de Derechos Humanos, porque ya nos están dando bastante, ¿verdad? Sin presupuesto, ¿verdad? Pero no, lo que estoy diciendo no es eso, pero piensen, por ejemplo, en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que es una cosa que tenemos allá, que funciona bastante bien, que tiene mecanismos nacionales articulados con el internacional, pero que ejercen el grado de control en el territorio, que es donde las cosas que pasan con las empresas nacionales realmente ocurren. Tenemos que pensar en algo así, o pueden despacharse gente que va en misiones permanentes, hacer este tipo de cosas, pero tenemos que buscar algo que esté en contacto con el territorio, con la sociedad civil, con aquellos que están involucrados realmente en la pelea por las vulneraciones de derechos humanos que causan estas empresas multinacionales, como digo, muchas veces en complicidad con el Estado. Lo dejo por acá, que lo estoy llevando en 3 minutos. Les agradezco muchísimo la atención que me han dado. Gracias.